El Evangelio de hoy se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este evangelio es muy hermoso y habla sobre cómo Jesús pregunta de quién es Él. O sea, ¿qué piensan de mí? ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Ante tanta distorsión, ante tantas personas confundidas, ¿qué decían ellos que era Jesús? Y Jesús hacía esta pregunta porque quería saber también qué pensaban sus discípulos y quería que ellos se convencieran de quién era Él, que estuvieran claros, que no hubieran dudas entre ellos de quién era Jesús. Y Pedro, Simón Pedro, a quien le fue dada la gracia y las llaves del cielo, como Jesús lo acaba de mencionar, él sabía que él era el Mesías y el Hijo del Dios vivo porque el Padre se lo había revelado, porque el Padre le había hecho saber que él era el Mesías. Pero es curioso cómo en este espacio donde Jesús le dice a Pedro que le entregará las llaves del cielo, que lo que él ate en la tierra quedará atado en el cielo y que lo que él desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero qué curioso que luego de tener esta charla tan hermosa, luego Jesús le dice en otra parte: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacer tropezar mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Hermanos, muchos somos ocasión de bendición para muchos y muchos otros somos ocasión de pecado para otro. Y cuando esto sucede, cuando ponemos nuestra humanidad por encima del plan de Dios, cuando Dios le dice a una persona que haga algo que supone dentro de sí un sacrificio enorme, aparecerán personas, y no lejanas, sino personas cercanas, de esas que te aman, que te quieren del corazón, que te van a decir: no lo hagas porque eso es demasiado sacrificio, no es necesario, no es importante, ni tanto así, que Dios, y empiezan a poner cosas por la humanidad, por la debilidad humana.
Y esa misma persona que te ama no significa que ya no te ama porque te dice esas cosas, sino porque su parte débil se ha dejado de utilizar en ese instante por el maligno. Y eso es lo que pasa con Pedro en este momento. Pedro, todo muy bien, pero Pedro no quería que Jesús padeciera. Sin embargo, ese hecho de padecer, era la voluntad del Padre. Y Pedro en su humanidad, dejándose usar, le dijo que no dejara que eso sucediera. Y lo hizo inconscientemente porque no era él quien hablaba. Por eso tenemos que tener mucho cuidado también en la manera en cómo nos comportamos con las personas que nos hacen daño. Porque una cosa sí debes saber, no es la persona la que te hace daño. Es quien hace uso de esa persona para hacerte daño, para distraerte, para alejarte del camino. Eso es lo que te hace daño a ti. No es la persona en sí, es que se ha dejado utilizar por otra que lo que quiere es hacerte daño. Otra persona, otro espíritu que quiere hacerte daño y tú sabes muy bien cuál es. Entonces, la reflexión de hoy es que no seas tú tropiezo para nadie más. Que recibas a Jesús como el Señor de los señores. Y si tú quieres sentirlo de corazón, pídele al Padre que te dé la gracia de recibir a Jesús como tu dueño y Señor, como el Mesías, como el enviado. Si aún tienes dudas, pídele a Dios que te dé la gracia de poder entender. Y una vez que entienda, trata de que los planes de Dios en ti y en otra persona no dejen de cumplirse por las debilidades humanas. Dios sobre todas las cosas, ahora y por siempre. Que tengas un feliz día y que Dios Todopoderoso te bendiga.